Claro. para que nos representen Exacto, o defiendan y llevan nuestros muchos intereses. impuestos. Entonces, creo que acá hay una discusión interna que tenemos que empezar a tener y a ver desde todas las partes qué aporta, qué no aporta. Y lo que sí aporta, reconocer lo que sí como lo que no. Como, Yo también creo porque si no estamos siempre en totalmente la falta, o el defender desde no veo otra cosa. eso. Y ahí Manuela Martínez, es ¿cómo estás, complejo, Manuela? ¿no? Iba Bueno, también a está- eso dirigida mi pregunta respecto a quienes estaban, porque yo me paro muchas veces desde un sector, que es el sector de los trabajadores organizados, desde el Ujú. sindicalismo, y también me preocupa si los trabajadores discuten o no discuten. La mayoría de los trabajadores le votó a Milei, eso no hay ninguna duda, así que ahí hay retranca, pero va más allá, es más profunda la discusión. Vos hablabas de cómo disociamos. Eh, no es nuestro enemigo el compañero de trabajo que le votó a Milei, es una persona, o depende, hay que profundizar esa discusión, Claro. pero el enemigo seguro no es un compañero o que está representando intereses que no son los propios o que estaba muy enojado con cómo venía sufriendo algunas otras cosas. Ujú. Y con ese mismo, me atrevo con ese mismo enfoque a saber que hay un montón de militancia y de activismo que tiene estas discusiones presentes que vos pusiste sobre la mesa. Creo que las buenas dirigencias o las dirigencias genuinas deberían estar dispuestas a darlas las discusiones. No te digo a dar la razón si pensás que está equivocado el planteo, pero a dar la discusión, sentarte de igual a igual con el compañero. Y además creo que adolecen o le faltan muchísimo a cualquier partido, organización política o sindical, universitaria también me atrevería a decir, estudiantil, que no esté dando la discusión sobre los bienes comunes o sobre el futuro de nuestra humanidad Ujú. o sobre o sobre cómo venimos de una patria colonialista, que hay mucho por ver en la historia. Quienes no tengan nada de eso y solamente discutan quién va a ser el candidato y a dónde vamos a poner la unidad básica y dónde cuelgo el cartel y a qué hora es la marcha, me parece que ahí hay una deuda. Sí. En la formación de todos, digamos. Es una también. deuda Lo gravísima. que Es pasa- difícil con eso sí. construir una opción. Lo que pasa que haga lo- también la derecha siempre hizo esto. Sí, El por famoso supuesto. divide y Por reinarás, supuesto. sobrevivan como pueda. Y mucha gente, lamentablemente, los trabajadores, las trabajadoras, que en este preciso momento por ahí escuchan de cuestiones de medio ambiente y está preocupada porque no llega Porque al no día tiene para 5 comer. de Totalmente. cada mes. Son temas que obviamente hay que darlos, ¿no? Totalmente. Por eso también el mensaje siempre lo digo, ¿no? Que hay una esperanza, va a venir otra cosa. Obviamente que hay que resistir, formar, debatir, como decís. Hay muchos trabajadores que es cierto, yo me acuerdo, yo soy de Puerto Piraí. Y tengo uno de mis cuñados que trabaja en Arauco. Ay, mira. En Y Arauco, sí, dos tengo que muy trabajan ahí. probable, sí. Todo el De mundo Piraí. trabaja ahí. Sí. Y me acuerdo que iba el gremio de camioneros a las charlas. Y yo tenía grandes debates con mi familia incluso, ¿no? Porque el discurso era, peor de lo que estamos nos vamos a estar. Yo decía, ¿cómo? Siempre se puede estar peor. Y bueno, y les tenían, no él, pero en algunos casos, muchos compañeros de su trabajo que tenían la esperanza, porque este decía que iba a ir contra la casta, que todos los políticos son chorros, o sea, y entró muy bien ese discurso. Ujú. Ellos pensando, obviamente, que jamás les iba a pasar esto. Y hoy Obvio, están sí. debatiendo porque no tienen horario extra, porque hay muchos despidos, eso se está dando en todos lados, Ujú. que todos los días se recortan derecho, ¿no? 65.000 puestos de trabajo que fueron cerrados, o sea, 65.000 personas en la calle dejó el gobierno nacional ya, Y de esto trabajadores del Estado de la Nación estamos Exacto, hablando. porque después lo que Porque- no estuviera en regla seguramente va a Obvio. haber muchísimo más. Y los Sí. privados también. Terminamos hablando de cualquier cosa. Sí, pero, de todo. pero acá volviendo a Todo lo que un vos poco. traías Sí, hoy de la volviendo. memoria, yo creo que también va a la cosa, ¿no? Como esto, preguntar sobre la dictadura. Hace poco hicimos un ejercicio en psicología. Psicología no había hablado nunca en misiones sobre la dictadura. ¿En serio? ¿Nunca habló? No, Wow. No te puedo creer. no así públicamente y Ujú. no en estos diálogos, no como encontrándonos entre colegas. Tal vez sí en alguna clase, tal vez sí en efemérides, como algo más pequeño. Pero tuvimos hace poco con un equipo de investigación un encuentro entre colegas históricos donde contaban cómo fue su formación y cómo vivieron esto de ser psicólogos en ese tiempo y que el Colegio de Psicólogos se formara en los 80 en medio de un proceso de dictadura. Lo interesante que fue lo que movilizó, ¿no? Entonces, vengo acá también como psicóloga, ¿no? Y también Sí. ocupada y preocupada por estas cosas, en cómo se sensibiliza también nuestra formación. Porque si la memoria no está acá vinculada a un golpe de Estado que fue horroroso y terrible, que se lo buscó analizar de un montón de maneras, ¿no? Y se lo sigue haciendo. Ujú.
cuántas otras preguntas hay que hacernos para poder sensibilizarnos y entender qué significa esta construcción de territorios, del ambientalismo, de la memoria, desde los feminismos, las masculinidades, los pueblos indígenas. ¿Cuánto hay acá que no está dicho, no está? También nos traen en este River Boca, ¿no? De tanta discusión, a veces muy banal, y tenemos que ir a lo más profundo, ¿no? Y encontrarnos, y a veces sí implica conversaciones incómodas y desencuentros y cosas. Totalmente. Pero si no, vamos a seguir repitiendo el mismo patrón. Y hay cosas que realmente necesitan verse hoy. Han sido secretos eternos que también, si hablamos de trauma transgeneracional, si uno piensa en una familia, hay un silencio y un secreto que no se trabaja y eso tiene un involucramiento en tu salud en el presente. Imagínense en todo un continente donde no se reconoce un genocidio indígena. Totalmente. O sea, la carga que estamos trayendo, ¿no? Y no hubo reparación histórica nunca, exacto. Sí, vos decías que en algunos casos algunos no saben lo que pasó en la dictadura. ¿Sí? A generaciones como la nuestra nos pasó que pudimos abrir libros de la verdad de lo que había pasado. Recién del 2003 empezamos a entender muchas cosas, porque a mí en la universidad me abrió, obviamente, viste, con Operación Masacre, Salta Evita, la historia, pero antes en las escuelas tampoco se hablaba, era tabú. Sigue pasando. Hasta el día de hoy no se habla. Sí, eso hay en algunas escuelas. Sí. Y que justamente es lo que tratan de devolver, ¿no? Porque siempre quisieron tapar esa oscuridad, que obviamente la verdad siempre va a salir a la luz, pero para que llegue a todos, como decíamos, las universidades son, por eso ellos tampoco quieren que nadie estudie, ¿no? Que todo el mundo sea o bruto, ignorante, y que compre esos discursos. No lo digo en forma despectiva, pero para que la gente ignore lo que pasó en nuestro país y las consecuencias, como vos decís, todo tiene que ver con todo. Las consecuencias de la dictadura todavía las estamos pagando, ¿no? Así es. Y bueno, pero son temas que hay que obviamente debatir en todos los espacios. Y esto es un espacio importantísimo, donde siempre escucho a las chicas que debaten hasta de Cuba, de Venezuela, de todo, ¿no? Que estamos... de todo. Pero sí que es difícil. Y la escuela para mí es una herramienta muy potente para construir cosas o para que se sigan silenciando o para romperlas, ¿no? Sí. Incluso la idea de patriotismo. Para sostener patrones o para modificarlos. Sí, exacto. La idea de patriotismo que tenemos también es compleja. Nuestro patriotismo habla de un estereotipo de quién es argentino o argentina. ¿Y qué se hace, por ejemplo, contanos eso un poquito. Sobre el estereotipo. Sí. Y tenemos una estructura racial, elitista muy marcada en nuestra Argentina. Hablamos muy poco sobre los rasgos elitistas que tenemos, ¿no? Y hay una impronta que también nos la están vendiendo las redes sociales, un mundo capitalista y un consumo muy marcado. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos ver, hay un grupo de personas que se llaman identidades marrones, por ejemplo, ¿no? Sí, le sigo a un actor famoso, David. Muy interesante cómo traen discusiones y cómo empiezan a identificar, la Argentina no es solamente blanca de ojos claros, no es solamente la Argentina migrante. Al contrario, aborigen. Exacto. Marrones. Pero también reconocer en esto la migración y la migración terrible de la manera en que vino, ¿no? En un lugar de extrema pobreza, no entendiendo el idioma, no sabiendo, o sea, el entrecruzamiento de muchos horrores. Y entre medio guerras por una se supone independencia, una independencia que en realidad mató a toda la comunidad criolla. Sí, la comunidad afro también fue grandemente. Los primeros que fueron a la lucha. Exactamente, sí. Como siempre. Y que Brasil tiene estas discusiones que así igual la esclavitud en algunas maneras está más discutida. Hay cupos, se menciona la comunidad afro, las cuestiones de racismo están mucho más trabajadas. Tiene que ver con su nacimiento como Estado, con el tipo de independencia que tuvieron ellos. Exacto. Por eso te fuiste a problematizar ahí. Bien. Sí, hay que... Pero bueno, eso, pensemos una patria o una Vía Yala, me gusta más también, más diversa, ¿no? Como... Totalmente, porque es lo que somos, más parecidos a nosotros mismos. Sí, pero es que nosotros no tenemos odio, porque yo no... Pero no lo vemos, no es el odio, es que no lo vemos. Invisibilización. Sí, pero te digo, hay una parte de la sociedad que por supuesto, creo que la mayoría, todos tenemos la humanidad de ver, la solidaridad, esas cosas no se tienen que perder. Hay un sector que trabaja para que todos esos discursos, por ejemplo, que vos decís, el racismo, todo, está instalado lamentablemente en nuestra, pero por suerte no es la mayoría. Quiero creer. Ese discurso a de veces Milei, lo dudo, mira. Sí, yo también. ¿viste? No, yo creo que no. Vos sabés que en nuestro pueblo es muy solidario y no sé, no quiero creer en eso.
de que la mayor parte tienen ese pensamiento racista, que tenemos que matar al enemigo para poder... Hay una ¿viste? abogada Pero ellos sí, ellos sí. Sí, totalmente. Fue pero más de condenada silenciamiento. en Brasil por discriminación. Ahí tenemos un ejemplo. Un Una gran abogada, ejemplo. Pero el mismo presidente Milei, las cosas que publicó ayer, Dios mío. vi en un programa, como decíamos, o sea, presidente Milei con el discurso racista, con todo, bueno, yo a veces no le sigo, por supuesto, para no enfermar, pero ahí está ese discurso que hay Yo que no puedo erradicarlo. escuchar, No, ni evito escucharlo. veo en las redes por ahí, viste, cuando uno Sí. empieza Sí, a mirar de scrolleándotela en cruzada. Bueno, Exactamente. compañeras, queridas compañeras, debe estar saltando Florencia de atrás, dando vueltas, gritando. Y yo como estoy de la chicharra. espalda, Y está no Fede la ahí. miro, a Sí, Fede ya también. nos miraron todos, Estamos- No, pero es que encima nos no lo vemos desde pasamos acá, No, no. ¿viste? de hora. Ah, sí. Tenemos todo. que cerrar este hermoso programa. Bueno, Entonces, Pero tenemos un tenemos que ir por anuncio. partes, claro. Habíamos dicho que uno de los premios quedó pendiente, entonces tenemos un ganador ¿Ah, sí? de